Aquí con nosotros esta mañana. Aquí estábamos viendo el tema de la coalición Vamos, que está más fracturada que no sé, la fractura de allá de Los Ángeles, California, y que La falla de San Francisco. La de San Francisco. Y yo planteaba que el 1 de julio la única alternativa para que no quede en una evidencia, en mayor evidencia, esa fractura, es dejar a los diputados de Vamos en libertad para que voten por quien ellos quieran, porque si se alinean con alguien o van con candidato propio, ya como están las cosas y por la información que yo manejo, eso va a quedar partido en 2 o en 3. No sé qué piensa usted, don Fernando. Bueno, buenos días primero que todo. Yo pienso que lo que no estaba bien pegado, vamos a decirlo de esa manera, no vale la pena mantenerlo con rajaduras tan profundas como la falla de San Francisco. En cualquier momento puede sobrevenir un terremoto. O sea, mejor salimos de esto ya. Mejor, sí, bueno, esa es mi opinión. Voy a tratar de sustentarla de la siguiente manera. Miren, el problema de Vamos y de todas las organizaciones políticas del país es que el pegamento que los une no es una visión del país, no es una construcción de lo que queremos ser como sociedad. Entonces, cuando no prevalece una construcción, una visión del país, objetivos claramente definidos por encima de los intereses particulares, lo que ocurre es lo que está pasando, que comienzan a prevalecer los egoísmos, los celos, en algunos casos las prebendas, en algunos casos, en fin. Entonces, en el caso de Vamos, no sabemos cómo ganaron las elecciones, surgiendo como una propuesta claramente diferenciada de la partidocracia. Pero ellos mismos, como elemento cohesionador, no han logrado tener un decálogo, no han logrado construir sus 10 mandamientos. Y al no tener eso es lo que los tiene en la situación en que están. Yo prefiero una bancada, no necesariamente de 20 o de no sé cuántos diputados, pero sí, si Juan Diego Vázquez y si solamente 2 diputados hicieron el ruido, hicieron la oposición, hicieron las denuncias que se hicieron durante la pasada administración, yo creo que una bancada de 10 o de 12 o de los que sean puede hacer, siempre y cuando tengan claridad de objetivos, un trabajo importantísimo dentro de la Asamblea. Aquí el tema principal, Álvaro, es si esa bancada ha hecho un balance, un examen de cuáles eran al menos sus objetivos legislativos cuando comenzó esto. Ya vamos para el segundo año y diré que salvo la ley de conflicto de intereses que viene de atrás, por decirlo de alguna manera, porque la primera ley de conflicto de intereses lo presentó Ana Matilde Gómez y después lo presentó el diputado, ¿cómo se llama? El diputado que acompañó a Juan Diego en la pasada gestión. Bueno, Gabriel Silva. Gabriel Sí, Silva. el mismo. Exactamente. Vamos a ver, hagamos un resumen. Si Vamos, su propósito cohesionador era la lucha contra la corrupción. Además de la ley de conflicto de intereses, ¿cuántas leyes de la agenda anticorrupción se han aprobado en la Asamblea? O se han discutido, como Dios manda, con participación ciudadana. A ver, el reglamento interno se aprobó, no se aprobó. La ley de enriquecimiento injustificado que debía ser modificada, no se ha aprobado. La ley de protección de denunciantes llegó hasta segundo debate. La ley de extinción de dominio, que tendría un gran valor en este momento, la ley de extinción de dominio, debo decirlo,
porque la razón, la palanca, la herramienta principal con la que actúan las pandillas desde las cárceles, desde nuestro sistema penitenciario, es precisamente el brazo financiero del narcotráfico. Y tuvimos la oportunidad, si no nos gustaba la ley de extinción de dominio, de hacer una ley distinta con las correcciones que fueran para cortar el brazo financiero del narcotráfico. La corrupción en el sistema penitenciario tiene claramente un proceso de financiación desconocido para todos. Entonces, no se explica que esta ley no haya avanzado en la Asamblea. La ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la ley que elimina la prueba sumaria, en fin, hay una agenda, no es que no hay una agenda anticorrupción. Preguntémosle a Vamos, no le voy a preguntar a las otras organizaciones políticas de la Asamblea por qué esta agenda no ha tenido el espacio que debería tener en estos dos años de gestión. Yo siento que falta una definición de objetivos y que el problema no es si son 10 o 20. El problema es hacer lo que se hizo, lo que hicieron Juan Diego y en la pasada gestión. Y Silva. Debe ser tacaño porque se me olvida su nombre. Pero yo decía también que el problema está, hay que buscar la raíz de lo que está pasando en este momento. Y para mí no fue otra que montarse en un tren ganador. Ellos apostaron a que me monto aquí, voy a salir y después veré qué pasa. No había realmente un compromiso con los principios que se plantearon cuando se formó esta coalición en sus inicios. ¿Qué dice Fernando? Que se quite la máscara, entonces. O sea, si se pusieron una máscara para alcanzar la curul, ya la tienen, que se quiten la máscara y que sigan tranquilos aliados al partido que sea, o al oficialismo, o al gobierno, al partido que sea. Ojo, lo que es válido para el análisis de Vamos es absolutamente válido para todas las organizaciones políticas que forman la Asamblea o que forman el debate político del país. Por ejemplo, yo quisiera saber qué está pasando en el Partido Panameñista. El Partido Panameñista, ahora en manos del presidente de la Asamblea, lo cual yo considero que no debería ser, o sea, no debería haber una comunión entre presidir la Asamblea y presidir el partido, se ha convertido en un partido cuyos objetivos, al menos yo los ignoro totalmente. O sea, es un partido de conveniencia, es un partido de prebendas, de conservar ciertos privilegios y cierta capacidad de negociación dentro y fuera de la Asamblea, porque yo tengo la impresión de que el presidente del partido y de la Asamblea ha negociado en el pasado, negocia ahora y seguirá negociando con el gobierno el tema de algunas leyes o algunas posiciones de la Asamblea alrededor. Y si llega a reelegirse el actual presidente de la Asamblea, lo que va a ocurrir es que la mayoría de nosotros va a sospechar que esa es una reelección que tiene el apoyo del Palacio de las Garzas. ¿Qué se puede decir del PRD, por ejemplo? Que supuestamente tiene un nuevo liderazgo, una nueva conducción, pero ese nuevo liderazgo y esa nueva conducción no se refleja absolutamente en las posiciones que ese partido debe asumir con respecto a los grandes problemas que nos aquejan como sociedad, porque no estoy hablando solamente de la agenda legislativa. Entonces, lo que tenemos es un problema de partidos vacíos, que son franquicias, marcas, que sirven para acceder, conservar el poder y adquirir prebendas, o negociar con el gobierno, o negociar con quien sea, pero que no sirven o no son un objeto de intermediación entre los electores, es decir, la sociedad y los poderes políticos y públicos. Ok. Hoy, jueves,
muchos esperábamos que el presidente de la República, José Raúl Mulino, que estuvo de viaje casi 10 días fuera del país, estuvo en Canadá, estuvo en Roma, estuvo en Grecia, hablara sobre algunos temas importantes. Lo primero, una rendición de cuentas de cuáles son los grandes beneficios de ese viaje, quiénes lo acompañaron, cuál fue el costo para el país de ese viaje, que nos hablara un poco de la fuga masiva de delincuentes de La Joyita y otros temas importantes de país que están sobre el tintero en este momento. Sin embargo, a esta hora de la mañana no se ha informado si va a haber o no conferencia de prensa por parte del presidente José Raúl Mulino. Y sumémosle a eso el silencio también del ministro de Seguridad, que desde que se dio la fuga en La Joyita ha quedado mudo, invisible, porque no se le ha vuelto a ver, señoras y señores. Y yo le pedí a algunos colegas, ahí está Maritrini Sea, también a Sabrina Bacal, y le voy a pedir a Fernando Martínez, ¿qué preguntas le harían ustedes al presidente en la conferencia de prensa hoy jueves? Vamos a ver lo que dijo Maritrini Sea. Adelante, Miguel. Saludos, Álvaro, a ti y a tu distinguida audiencia. Por aquí, la periodista Maritrini Sea. Me gustaría preguntar al presidente José Raúl Mulino su opinión sobre los posibles conflictos de interés, en este caso detallado en una investigación periodística, en la segunda cartera con mayor presupuesto de inversión, la de Obras Públicas, en la que el ministro de Obras Públicas ha firmado una adenda que incrementa una carretera, el costo de una carretera a Santa Catalina, provincia de Veraguas, en la que él participó como empresario, licitó y la firma junto a su socio en esta carretera y también en otros negocios. Él estuvo en parte de esta contratación solo 9 meses antes de ser ministro de Obras Públicas. Quisiera conocer por parte del presidente su opinión al respecto, qué piensa hacer, si estima que se abra una investigación, toda vez que el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, ha indicado que él no declaró posible conflicto de interés, es decir, no se declaró impedido para conocer estos asuntos porque desconocía las normas. Y mi segunda pregunta sería si el presidente pretende capacitar a sus funcionarios, a sus ministros, toda vez que él ha dicho que es un gobierno pro empresa, para que conozcan las normativas que buscan prevenir posibles conflictos de intereses, toda vez que él ha dicho que su gobierno es pro empresa, pero pareciera de alguna manera difuminarse esta línea entre pro empresa y manejo de fondos públicos de manera prolija. Saludos a tu audiencia. Gracias Maritrini Sea, colega del diario La Estrella. Y solo añado, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, y mucho menos a un ministro de Estado. Voy con las preguntas. No exime de la culpa. No exime de la culpa. Ah, correcto, de la culpa y de su cumplimiento. Vamos a ver qué preguntas tiene Sabrina Bacal. Adelante. 2 preguntas para el presidente de la República. ¿Cuándo se le van a presentar al país los hechos que rodearon la fuga de 195 reos y 3 reos muertos? ¿Y quiénes son los responsables de que eso haya ocurrido? ¿Cuándo habrá consecuencias políticas de ese hecho histórico en la historia no solamente carcelaria, sino de seguridad del país? ¿Cuándo le va a dar la cara el presidente al país, que no ha dicho una sola palabra al respecto del mayor colapso penitenciario en la historia de Panamá? Esa es una pregunta. La segunda pregunta, Álvaro, es
¿cuándo van a presentar una rendición de cuentas de los resultados de los viajes y sobre todo de los gastos de los viajes? Porque muchas veces vemos que un viaje se extiende mucho más de la agenda oficial. Hay paradas que la Secretaría de Comunicación no reporta. Hay familiares del presidente en estos viajes que no salen en la delegación oficial. ¿Cuándo habrá esa rendición de cuentas de la multiplicación de los beneficios de los viajes que el presidente prometió? Bien, gracias a Sabrina Bacal por las preguntas. Ahora, antes del análisis, don Fernando, si usted estuviera allí hoy, ¿qué le preguntaría al presidente José Raúl Mulino? Mi pregunta es muy simple. ¿Cómo espera el presidente, que por cierto a cada rato le exige al Ministerio Público y al órgano judicial que haga lo que él considera que se debe hacer? Yo le preguntaría al presidente cómo espera que se desarrolle una investigación objetiva sobre un hecho que afecta tanto a la seguridad de los ciudadanos de este país como la fuga de la joyita, si los posibles responsables siguen en sus cargos. Es decir, si la ministra de gobierno, si los comisionados o los jefes de la policía o el ministro de seguridad tienen alguna relación, algún vínculo con estos hechos, o solo si lo sabían. Todo lo que ocurría y ocurre y ocurrirá en nuestro sistema penitenciario, lamentablemente, es de conocimiento público. Pero ¿cómo esperamos que se desarrolle una investigación objetiva si ellos permanecen en sus cargos? Esa es mi pregunta. Y la otra tendría que ver con el tema del ministro de Salud, un ministerio que le compra a una empresa de la que él fue parte hasta el día antes de ser ministro de Estado, le preguntaría yo también. Vamos al análisis de todos estos temas, Fernando. Bueno, no sé por dónde comenzar. Maritrini. Mira, sobre los conflictos de intereses, lo que da pena ajena son las respuestas de los ministros. El ministro de Obras Públicas dijo que el problema es que él ignoraba, no tenía conocimiento de la ley. Por eso yo insisto mucho en que la ignorancia de la ley no exime de la culpa. Y si él está violando una ley, debe ser procesado por estar violando esa ley. Si no la está violando, entonces que se defienda en una investigación. Repito, es que en este país no, es inconcebible que una autoridad viole una ley, reconozca que la viola y dice, bueno, lo que pasa es que yo no sabía que esa ley existía. Eso pudiéramos compararlo. El ministro de Salud. Perdóname, Fernando, eso pudiéramos compararlo con un conductor que resulta que está manejando en estado de ebriedad, lo detiene un policía y le dice, le hace la prueba y dice, usted está faltando a la ley. Usted está ebrio, está conduciendo. Pero yo no sabía que no se podía manejar en estado de ebriedad. Totalmente. Y la respuesta del ministro de Salud también da pena. Es decir, dijo, está en uno de los diarios de la mañana de hoy, dijo que el problema es que si esa empresa no contrata con el Estado, se iría a la quiebra. Es decir, la empresa de la cual yo fui o soy parte, porque eso no se ha investigado, tiene que seguir contratando con el Estado, siendo yo ministro, siendo yo el que da los contratos, porque si no quebraría. Entonces, ¿para qué tenemos ley de conflictos de intereses? Pregunto yo. Vamos a el tema que plantea Sabrina en sus preguntas, el tema de la fuga, que también usted habló al respecto, y el asunto de la transparencia y rendición de cuentas y los beneficios que le traen a Panamá 24 viajes en 23 meses de gobierno. Mire, todo el mundo sabe que nuestras prisiones, nuestros centros de privación de libertad son mercados persas. Todo el mundo sabe que ahí, bueno, no sé si todavía se hacían peleas de gallos, se hacen estafas telefónicas, se toman decisiones, se definen estrategias
sobre el tema de cómo mover la droga, de cómo tumbarla, etcétera. Y todo el mundo sabe que los pabellones, y este es el error, digamos, primario que han cometido, no este gobierno, sino sucesivos gobiernos, todo el mundo sabe que los pabellones, cada pabellón es el cuartel general de una pandilla, y de ahí se toman decisiones. También se sabe que desde ese de esos cuarteles generales, gracias a que el Estado panameño no ha tenido un correcto sistema de clasificación de internos que separe a los delincuentes primarios, a los delincuentes sin condenas, de los que ya son cabecillas de pandillas y miembros activos de pandillas, sicarios, criminales, etcétera, porque el hecho de que convivan obliga a los primarios y a los no condenados a responder a la pandilla en el pabellón en el que son situados. Desde los tiempos de María Luisa Romero, y cuidado que antes yo he estado escuchando que una estrategia coherente para el sistema penitenciario, además de las estrategias universales que incluyen la prevención y la resocialización, no solo la represión, una estrategia coherente es el tema de la clasificación de los internos. Pero eso no se ha hecho. Al no hacerlo, el Estado le está dando a los jefes de la pandilla un mecanismo de reclutamiento permanente de tropa, que no solamente actúa a lo interno de la prisión, porque ya también se sabe que cuando un delincuente primario, que a lo mejor está preso ahí por robarse una gallina, entra al penal, los jefes de la pandilla, los jefes de ese pabellón le dicen: hey, cógete el teléfono, llama a tu familia, dile que yo quiero que hagan esto otro, y si no lo haces, tú vas a pagar las consecuencias. Y se inicia un proceso de extorsión a través del cual ese delincuente primario que el Estado tenía que protegerlo, separarlo para que no fuera reclutado por la pandilla, se convierte en un soldado, él y su familia y sus allegados se convierten en soldados de Lampa. Entonces, no me digan que el Estado, que las autoridades no saben esto, todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo sabe, miren, en la requisa que se hizo recién, como consecuencia de la evasión de los 195 de La Joyita, se recogieron 10 armas de fuego, 390 celulares, 61 routers, 6 antenas, 343 sobres con droga y 344 televisores. A ver, que alguien me explique, si cada penal tiene 3 anillos de seguridad, cómo todos esos temas que están prohibidos entraron y entran en las prisiones. Porque ahora hicieron un escándalo, un show muy bonito, con mucha publicidad, con imágenes imitando al señor Bukele, pero ¿quién quita que mañana o ya hoy en la tarde no esté uno de estos delincuentes pagándole a un comisionado o pagándole a quién sabe quién o a un custodio para ingresar nuevamente armas, ingresar nuevamente celulares, nuevamente, etcétera? O sea, ¿cómo sabemos que esto no se va a repetir si gobierno tras gobierno? No es que yo estoy culpando a este gobierno exclusivamente, pero este gobierno lo sabe. Gobierno tras gobierno, estas cosas ocurren en nuestro sistema penitenciario. Esto es muy grave, porque esto afecta al tejido social en su integridad y atenta contra un tema que está gravitando sobre la tranquilidad, sobre el sueño de los ciudadanos, que es su seguridad. O sea, aquí, cada vez que muere alguien, dice, no, el problema es guerra entre pandillas. Pero hace poco murió un policía, y no murió porque era guerra de pandillas, murió porque alguien lo mató, como parte de esa guerra de pandillas. Y cuando muere un ciudadano y cuando muere alguien que estaba durmiendo tranquilamente en su casa, o sea, no hay forma de que la inseguridad originada por las pandillas y el narcotráfico no golpee la tranquilidad y la vida misma de los ciudadanos. Y por eso es que no actuar de la forma correcta, no tener las estrategias adecuadas
yo no tengo nada personal en contra de la ministra, claro, pero siento, hay demasiada tinta derramada alrededor de cómo manejar un sistema. La misma exministra Romero hizo su tesis de grado en Harvard sobre manejo del sistema penitenciario, pero hay mucha información sobre cómo se hace esto para evitar, hasta donde es posible, por supuesto, que no exista este control, porque lo que existe es un control de la delincuencia organizada, del crimen organizado sobre nuestro sistema penitenciario. Nos engañan si nos dicen que quienes tienen el control del sistema penitenciario son las autoridades. Eso no es cierto. Quienes tienen el control del sistema penitenciario son los delincuentes. Ayer conversamos con José Calderón, que fue director del sistema penitenciario, si mal no recuerdo, en la época del presidente Martín Torrijos. Y él reconoció públicamente que el sistema penitenciario, desde que él estaba ya en el cargo, había colapsado. Imagínense los años que han pasado desde 2004 al 2009, que fue su gobierno, hasta la fecha. Y si en ese momento ya el sistema estaba colapsado, ¿cómo está ahora? Y encima nos hablan ahora de una megacárcel en Divisa, en Los Canelos, en un área del Instituto Nacional de Agricultura, y un plantel educativo allí mismo en esas tierras, dueñas de esas tierras. Hay 6 colegios en el perímetro cercano, hay mucha actividad comercial e industrial en el área, terrenos que son agrícolas y ganaderos, y vamos a construir un centro penitenciario para delincuentes de incluso alta peligrosidad en ese sector, a un costo de 177 millones de dólares. Yo viviera en el área y estuviera sumamente preocupado y asustado luego de ver lo que acaba de pasar en La Joyita. ¿Sus impresiones, Fernando? Bueno, lo primero que voy a decir es que la solución no es construir más cárceles. Y la solución es tener una visión integral del problema. Miren, el problema del crimen organizado tiene 2 orígenes. El primero es el fracaso de la lucha contra el narcotráfico. Nadie quiere hablar de eso. Todas las estrategias de lucha contra el narcotráfico, gracias a directivas impuestas por Estados Unidos, y no desde ahora, vuelvo y repito, desde hace mucho tiempo, se basan en la interdicción de la droga. Eso es un fracaso rotundo. ¿Sí? Pueden tomar, todos los días toman toneladas y toneladas y toneladas y se tumban toneladas de droga, pero la droga sigue pasando. Cortan una ruta, abren otra. Eso es un fracaso. El otro fracaso, o la otra causa principal del crimen organizado, es la crisis social, económica y principalmente educativa de nuestro país. Más del 80% de los internos de nuestro sistema penitenciario no han terminado la escuela secundaria. O sea, son personas, ¿dónde está la sociedad de las oportunidades que debemos construir para quitarle esa tropa, esa mano de obra a las pandillas? En comunidades y en sistemas penitenciarios nosotros le estamos entregando esta fuerza de tarea a las pandillas del narcotráfico, al renunciar a hacer los cambios estructurales que tenemos que hacer, entre otros, y principalmente en nuestro sistema educativo. Porque nuestro sistema educativo sigue teniendo una pésima calidad, sigue teniendo un altísimo índice de abandono escolar o deserción, y nuestra economía propiamente dicha no es capaz de generar oportunidades principalmente para los jóvenes. Pero esto se resuelve tomando decisiones realmente yendo a la raíz de los problemas, no actuando de la manera más fácil, comprando aviones supertucanos que no sé para qué son, dice que van a comprar radares, haciendo prisiones, pensando que con estas medidas
se va a resolver. El problema no se resuelve así. Pero no hay nadie que quiera apuntar a la raíz del problema. O sea, hay una relación directa entre nuestro sistema de formación, nuestro sistema educativo y las causas o los orígenes de la crisis social que es el caldo de cultivo desde el cual surge la fuerza de tarea del narcotráfico. Y la falta de esa... Miren, Panamá es la economía que más crece en la región, pero Panamá es el segundo país más desigual y es el país donde más aumenta la pobreza en términos objetivos. Aquí nos las pasamos maquillando las cifras de las contrataciones de trabajo, nos pasamos maquillando el tema de que nuestra economía realmente está creando condiciones para que la pobreza, que es la que empuja esta fuerza de tarea hacia el narcotráfico, no avance. Aquí el crecimiento, sí hay un crecimiento económico, pero es un crecimiento económico que se basa en determinadas actividades económicas que no generan, el comercio no genera empleos dignos, hay que decirlo. Eso no significa que hay que renunciar al comercio o que hay que comenzar a cerrar moles, pero hay que generar actividades económicas distintas. También debo decir la enorme paradoja que es hacer una cárcel en el Instituto Nacional de Agricultura. Miren, cuando un finquero, un campesino tenía 2, 3 hectáreas de tierra, una vaquita, una hortaliza, etcétera, y conseguía que su hijo fuera a estudiar, hacía lo imposible porque fuera al Instituto Nacional de Agricultura, que tiene una larga, pero larguísima trayectoria de formación de personas de bajos ingresos principalmente en el mundo del desarrollo agropecuario. O sea, incorporar tecnología a un campesinado o a productores agrícolas que no necesariamente tienen los rudimentos para que sus cultivos o sus explotaciones agropecuarias prosperen. Es decir, el Instituto Nacional de Agricultura fue por décadas una herramienta pobre, limitada, con pocos recursos, pero una herramienta para ir introduciendo cambios en el sector. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuál tendría que ser una estrategia acertada alrededor de este tema para romper los desequilibrios regionales que hay en el país? Unas zonas rurales empobrecidas versus una zona de tránsito de los miles de millones. Habría que apostarle a ese centro para que jugara realmente un papel transformador de nuestro campo, para ir incorporando, porque ahora ya no se puede hablar de desarrollo agropecuario sin la incorporación de la tecnología, cómo proteger el agua, cómo utilizarla, es decir, tantas posibilidades que hay, pero que están siendo desaprovechadas porque nuestros gobiernos, en vez de ponerle énfasis al Instituto Nacional de Agricultura, lo que quieren hacer ahora es construir una cárcel. Es una paradoja rotunda, realmente absurda. Divisa debería ser un polo de desarrollo del país, un centro desde el cual se pudiera ir replicando en distintas zonas, hacer lo que en un tiempo hizo la Fundación Pro Niños del Darién, que yo no sé si ustedes recuerdan que la Fundación Pro Niños del Darién tenía una finca modelo, creo que en Metetí, en Darién, y a esa finca traía familias, y esas familias se quedaban semanas, meses, con hospedaje y alimentación garantizada para aprender cursos sobre cría de cabras, sobre poner fincas de pollo, es decir, una forma de luchar contra la pobreza extrema a partir de darle
la capacidad o aprender a pescar a los pescadores. Pero no sé, siendo el país tan rico que somos, yo de verdad ignoro que estas cosas se estén haciendo de la forma en que se hacen. La raíz de todo este tema, Fernando, y lo hablábamos ayer y tú muy bien lo recalcas, está en nuestra sociedad. Entonces, si no construimos muros de contención para que nuestros niños, adolescentes y jóvenes sigan pasando la frontera hacia la delincuencia, la pandilla y el crimen organizado, vamos a tener que construir una cárcel en cada barrio de este país. Así de sencillo. Entonces, totalmente, estamos haciendo lo correcto desde la casa, desde el hogar, como Estado. Porque cuando el padre y madre de familia no controla a ese niño, entonces el Estado tiene que intervenir. Hay que buscar la manera. Y pregunto, ¿estamos haciendo lo necesario desde las instituciones del Estado para frenar esto? Yo hablaba ayer con José Calderón, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, el CENIAF, Pandeportes, el Ministerio de Cultura y todas estas instituciones el Ministerio de la Mujer, que yo creo que todavía existe, creo, no sé si ya lo borraron del mapa, pero todas estas instituciones tienen de una u otra manera la posibilidad o la responsabilidad de hacer algo. Aquí la deserción escolar anual es enorme y se preocupa el Ministerio de Educación por ir a rescatar a esos chicos y traerlos de vuelta a la escuela, considerando que en Panamá la educación es obligatoria. Hay que buscarlos, hay que traerlos, hay que rescatarlos para que esos muchachos no vayan a parar a la escuela de la pandilla, Fernando. Sí, la gran paradoja es cómo como sociedad permitimos que la crisis de nuestro sistema educativo avanzara tanto. De nuevo, no voy a responsabilizar a un gobierno en especial, pero estoy obligado a señalar que la necesaria reforma a la educación, la reforma educativa, no es la reforma a la ley orgánica de educación. La ley orgánica de educación puede ser reformada, pero es un error pensar que la transformación de la educación pasa por transformar. Bueno, miremos las leyes de este país y preguntémonos realmente si los ministros no cumplen las leyes de este país, ¿qué se puede pensar de los miles y miles de maestros a los cuales se le pretende imponer una ley? Porque ese es el otro problema. Suponiendo que la panacea sea reformar la ley, mi pregunta es, ¿cuál va a ser el nivel de participación de los educadores, por lo menos en la discusión de los cambios que se deben hacer en la ley? Si los educadores de este país no forman parte del proceso de discusión de esos cambios en la ley, tampoco van a apoyar los cambios que esa ley signifique. Tan sencillo como eso, porque no fueron tomados en cuenta, no se sienten parte, no se sienten que eso les pertenece. Entonces, además de que la reforma educativa necesaria no es la reforma de la ley, siento que la reforma de la ley la estamos haciendo de una forma rotundamente equivocada. Y quién sabe, porque por lo menos conocemos la ley. Yo la he estado estudiando precisamente en estos días, la ley que está proponiendo el diputado Bloise. Ya es pública, se puede leer y tocar, pero la ley, porque hay dos leyes, la ley de Bloise y la ley de la ministra de Educación. Entonces, yo no sé si la pretensión es redactar una ley en el Ministerio de Educación y darla a conocer 10 minutos antes de que vaya a la Asamblea, sin agotar un debido proceso previo de discusión y análisis en la sociedad de cuáles son las ventajas o las desventajas de que esta ley comience a ser aplicada. Yo no tengo ninguna duda de que la ley existente puede ser modificada. Por cierto,
La ley orgánica del año 46 fue modificada durante la administración del entonces ministro Pablo Antonio Talacino. No es que nunca ha sido modificada. Los términos de media, premedia, o sea, sí se introdujeron algunos cambios curriculares y algunos cambios en la forma en que el sistema educativo se organizó durante ese periodo, pero fue una reforma, un parche a un problema que es totalmente abarcador de la sociedad. Y porque es un problema abarcador de la sociedad que tiene consecuencias tan grandes como su impacto en la inseguridad, en la crisis, en todas las crisis que tenemos como sociedad, realmente es una ley o un cambio que debe ser discutido de una forma mucho más. Y yo no sé si esa sea la intención del actual gobierno. Un gobierno que ha demostrado, un gobierno electo por el 33% de los electores, un gobierno que ha demostrado que lo mejor que puede hacerse en el país es lo que ellos piensan que se debe hacer. O sea, que no toma en consideración o que no pretende tomar en consideración la opinión del resto, que no se caracteriza por la búsqueda de consenso. Tenemos un presidente muy dado a la descalificación. Nosotros, tú y yo, somos opinólogos, porque nos atrevemos a decir, hombre, si estamos equivocados, que por supuesto que podemos estar equivocados, bueno, discutamos por qué estamos equivocados. Pero la idea de decir, esos son unos opinólogos, por lo tanto su opinión no sirve para nada, me parece un despropósito viniendo del presidente de la República, que aún siendo electo por una minoría, fue electo para responder, y esto es muy importante, para responder a la mayoría de los panameños. Y yo siento que estas cosas se pierden de vista en nuestra sociedad. Y tenemos por delante, fíjate, Álvaro, los cambios para la crisis del agua, o sea, Río Indio. Tenemos la mina, tenemos la reforma educativa, los cambios a la ley educativa. Tenemos la llamada constituyente originaria que está promoviendo el gobierno. Yo pensé que eso era no, pero resulta que ya tiene una agenda, tiene un cronograma que incluye elección de diputados constituyentes, que incluye un referéndum, en fin. O sea, tenemos un conjunto de decisiones que tomar como país en el tramo que queda de gobierno que no se pueden aprobar a tambor batiente o porque esto es porque yo digo que es. Es decir, por ejemplo, yo defiendo la tesis de que el tema de la mina debe ir a debate a la sociedad, porque esto irremediable, estés a favor o estés en contra. Yo no voy a decir que hay que estar en X posición, pero los que están en una posición y la otra deben poder decir sus verdades y deben poder debatirlas de cara al soberano, porque lo que se ha hecho hasta ahora es decir, por ahí he escuchado, que todo lo que se dice contra la mina es mentira. Entonces, y los que están en contra de la mina, o sea, la gente debe poder saber, decidir qué es verdad y qué es mentira, así haya mentiras o no. Pero ese debate no se está dando. Entonces, yo siento que esa necesidad de encontrarnos para decidir nuestro futuro, porque es nuestro futuro el de nuestros hijos, el de nuestros nietos, es el que está por delante, eso está totalmente inexistente. Y lo que estamos viviendo, Álvaro, es una deriva autoritaria. No, llamémoslo, le pueden poner el nombre que usted quiera. Para mí, en esta sociedad hay una deriva autoritaria, porque cuando quien gobierna en base a una agenda restrictiva, con una visión que no comprende o que no abarca la opinión de los otros, lo está haciendo desde una visión autoritaria. Y por cierto, el autoritarismo está de moda en el mundo. Bien, yo coincido plenamente con la necesidad
de un debate nacional, donde quienes están a favor hablen y quienes están en contra hablen, y que sea el pueblo el que tome su decisión en el caso de la mina. Y siempre lo he dicho, ese debate es necesario y sano para el gobierno, para el país, para el proyecto, para lo que tú quieras. Tiene que darse y abrirse los canales de comunicación para que ese debate se genere y que no sea el panameño, y que el panameño de a pie no tome una decisión en base a, oye, me dijeron. No, yo escuché el análisis, yo escuché el debate, yo escuché la reflexión y me gusta esto, desecho aquello, me gusta esto otro. Por ahí siento que sería lo mejor, y tú lo acabas de plantear, la necesidad de ese debate sano para un proyecto tan importante. Gracias, Fernando. Saludos, muchas gracias. Seguimos en contacto. Bien. ¿Cómo no? Ahora tengo por acá a